Ahora bien, veamos algunas funciones avanzadas. En el primer caso vamos a ver la combinación de la función índice y coincidir. Pero además vamos a utilizar la función coincidir para indicar tanto el número de columna como el número de fila. Supongamos que en este caso nos queremos traer en nuestra base de empleados un bono. Vamos a la pestaña de bonos y lo que vemos es que el bono depende de dos factores, dos condiciones, el departamento donde se encuentra el empleado y la posición que tiene. Si esta información estuviera a la izquierda, ¿sí? Tranquilamente podríamos utilizar la función buscar B y en el caso del indicador de columnas le podríamos utilizar la función coincidir. Es decir, si esta información estuviera de este lado, bastaría con la función buscar B más la función coincidir. En este caso tenemos la información hacia la derecha de la tabla, con lo cual no podemos usar la función buscar B. Entonces, para eso vamos a utilizar la función índice, vamos a buscar en la matriz donde tenemos toda la información y luego vamos a utilizar la función coincidir para indicar el número de fila en función de este rango y la otra función coincidir para indicar el número de columna en base a este otro rango. Entonces veamos cómo haríamos. Ponemos igual, índice. Primero tenemos que colocar la matriz, que es esta. Punto y coma, tenemos que colocar el indicador, el número de fila. Para eso vamos a utilizar la función coincidir. El valor buscado en la fila va a ser la posición. Entonces buscamos la posición, que sería esta. Colocamos el rango de datos donde va a estar, donde quiero que traiga qué posición de fila, tipo de coincidencia exacta, y por último tenemos que indicar la posición de la columna. Utilizamos la fórmula coincidir, en este caso el valor buscado va a ser el departamento en el que se encuentra ese empleado. Buscamos el departamento, que sería este otro dato, volvemos a la matriz, a la tabla, y ponemos el rango para que traiga el número de columna. La coincidencia de tipo exacta, cerramos el coincidir y cerramos la función índice. Damos Enter y de esta manera utilizamos la función índice con la función coincidir en fila y combinada con la función coincidir en columna. Cuando tenemos básicamente que traernos un dato y tenemos una tabla de doble entrada, ¿sí? Tenemos dos criterios, uno y otro. Para eso nos sirve esta función. Muy bien, la siguiente función que vamos a ver es la función desref, que básicamente la función desref nos sirve para trabajar con rangos de datos dinámicos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué argumentos tenemos que colocar en la función desref. Supongamos este caso, ¿sí? Que nosotros tenemos el bono número 2, que básicamente depende de la rentabilidad que tuvo nuestra compañía. Entonces, ¿cómo podríamos usar la función desref? Y lo voy a explicar con un ejemplo bastante simple para que se entienda. Pero lo que hay que entender es que la función desref nos permite trabajar con un rango de datos de forma dinámica, es decir, indicándole a partir de una posición inicial, vamos a ir indicándole hacia dónde se va moviendo, desde dónde arranca en relación a ese dato inicial y a dónde termina. Entonces, supongamos que nosotros, a través de la función desref, queremos hacer la suma del último cuatrimestre, de la rentabilidad del último cuatrimestre. Veamos el ejemplo entonces. Vamos a ponemos la igual desref, y aquí nos abre una serie de argumentos. La referencia es desde donde se parte, básicamente, es nuestro punto de partida, ¿sí? En este caso, por ejemplo,
podríamos partir desde donde quisiéramos, ¿sí? Supongamos que vamos a partir desde esta celda, ¿sí? Desde la celda mes. Luego tenemos que indicar, básicamente, desde dónde queremos que arranque nuestro rango dinámico, ¿sí? Para eso le vamos a indicar filas y columnas con respecto a esta referencia, al K3, ¿sí? En este caso, tanto las filas como las columnas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si son positivas, las filas van para abajo y las columnas van hacia la derecha. Si son negativas, las filas van hacia la izquierda y las columnas van hacia arriba. Entonces, en este caso, yo quiero que mi punto de partida sea la columna L y la fila 12, que sería este dato. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas filas me tengo que mover hacia abajo y cuántas filas me tengo que mover, y cuántas columnas me tengo que mover a la derecha para lograr llegar a este punto? Entonces, para ello vamos a contar la cantidad de filas que hay a partir de la primera fila, es decir, desde esta fila, que es la que continúa a la fila de referencia, a la posición de referencia, hasta acá. Son 9 filas. 9 filas y una columna. Entonces, vamos a volver, vamos a poner desref, vamos a seleccionar nuestro punto de partida, vamos a indicarle 9 filas hacia abajo, positivas, y una columna hacia la derecha. Y luego, con estos datos que serían esos argumentos que serían el alto y el ancho, vamos a indicar hasta dónde termina este rango dinámico. Entonces, en este caso, yo quiero que termine en lo que sería la columna L y fila 15, ¿sí? Para que me considere estos 4, todo este rango. Entonces, en ese caso, le voy a indicar 4 filas de alto y 0 filas de ancho. Cerramos. Obviamente la fórmula nos va a traer error porque no podemos traernos un rango en una sola celda, así que vamos a hacer una suma. Sumaríamos este rango. En este caso, en el ancho podemos poner, o bien podemos poner nada, o podemos poner 1. Cerramos paréntesis. Y acá, obviamente, no nos va a traer un valor, ya que no podemos escribir un rango en una sola celda. Entonces, para ello vamos a hacer una suma. Y en este caso vemos que nos está sumando estos 4 valores. 1.801.047,34. Entonces, de esta forma, a partir de una posición inicial, ¿sí? Le indicamos un punto, o sea, con filas y con una cantidad de filas y una cantidad de columnas, el punto de partida de nuestro rango dinámico y luego, mediante el alto y el ancho, los últimos 2 argumentos le indicamos a dónde termina ese rango. Cabe mencionar que en el caso de el alto y el ancho siempre son valores positivos, ¿sí? En el caso de las filas y columnas pueden adoptar valores negativos, pero no en el alto y el ancho. Vamos a ver un ejemplo de cómo armar, por ejemplo, en este caso, nosotros en nuestra base de sueldos nos armamos unas búsquedas, ¿sí? En función del ID del empleado, ¿sí? Y con el buscar B nos traemos la información de nuestra tabla, ¿sí? Acá podríamos seguir construyendo un montón de otros campos para traernos la información y tener toda la información de una forma dinámica. Ahora bien, ¿qué pasaría y cómo podríamos en este caso utilizar la función desref? ¿Cómo podríamos hacer para que en un campo como este nos traiga una búsqueda por ID y que a su vez, mediante una lista desplegable, podamos ir cambiando este campo? En vez de construir todos los campos de la búsqueda que queremos hacer un rango dinámico, un campo dinámico en esta celda, en esta posición. Entonces, para ello podríamos utilizar la función desref.
Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es un sumar sí, con criterio en el ID, en este caso, y en lo que sería el rango suma es donde vamos a aplicar el rango dinámico. Entonces, para ello ponemos desref. El punto de partida, podemos partir de donde queramos, pero en este caso voy a partir del comienzo de mi tabla. Y luego le tengo que indicar, o sea, lo que vamos a indicarle con estas filas y columnas respecto de esto va a ser dónde va a comenzar el rango de búsqueda, que básicamente va a ser dónde se encuentre este campo. Entonces, para eso, en filas no me voy a mover porque voy a seguir en lo que sería la fila 8, por eso ponemos un 0. Y lo que serían las columnas, ahí sí voy a necesitar que utilizar la función coincidir. ¿De qué valor buscado? De este valor buscado en todo este rango. Entonces, de ese valor buscado en todo este rango. Coincidencia 0. Entonces, hasta acá colocamos lo que sería la posición de columna. Y luego le vamos a indicar hasta dónde queremos que llegue nuestro rango. Básicamente el alto, le voy a poner un ejemplo, 1000, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de datos que tiene nuestra base. Y en este caso el ancho no quiero que se mueva en columna, así que le vamos a poner, le vamos a dejar sin nada. Entonces cerramos en sumar sí, y lo que aquí falta es, en el caso de la función acá coincidir, en realidad hay que restarle una columna, ¿sí? Porque al comenzar en al comenzar en esta posición de referencia, el coincidir nos lo va, o sea, el rango nos lo va a empezar a contar a partir de la columna B. Por eso es que nos está trayendo una columna hacia la derecha. En este caso nos está trayendo la alícuota por obra social. Entonces, para eso le podemos poner un -1 acá. Entonces, de esta manera nos traemos el sueldo básico. Si acá quisiéramos poner, por ejemplo, que nos traiga el bono, de esta manera ya tenemos un rango dinámico. Podemos ir cambiando lo que queramos y ya no nos tenemos que estar trayendo todos los campos, sino nos podemos traer un rango dinámico.